Amados hermanos del Grupo Eficaces en la Palabra y amigos que nos acompañan a través de este audio, qué bendición es en esta mañana el poder despertar y saber que Dios ha sido fiel y que nos ha dado la dicha y la bendición de la vida. Y les saluda su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Paz a vosotros. Bien, queridos amigos, hermanos, en Cristo Jesús, hemos estado estudiando acerca de Mateo, como ese evangelio eclesiástico, y que tenemos como subtema de este mes el ministerio del Mesías durante su exilio lejos de Herodes. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es el siguiente: el poder del Mesías, buscando y creído los pasos para buscar y ser amado. Tenemos una lectura bíblica que es en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 34 y 36. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: y cruzando el lago y finalmente llegaron hasta Genezaret. Cuando la gente de allí reconoció a Jesús, mandaron a decir toda la región que Jesús había venido, y entonces empezaron a traerle todos los enfermos, y le rogaban que los dejara tocar aunque fuera el borde de su manto, y los que tocaban su manto quedaban sanos. Bien, queridos hermanos, estos dos versos nos muestran el después de la tormenta segunda, ¿verdad?, con Jesús y sus discípulos. Y justamente cuando Jesús y sus discípulos desembarcan en Genezaret, este lugar es probablemente una llanura de alrededor de 5.5 por 2.5 kilómetros a lo largo de la ribera noroccidental del mar de Galilea. Genezaret era un llano, era una tierra única, fácil, cultivable, que lo bordeaba y que era conocido porque su tierra era fértil y que permitía el crecimiento de nogales, palmeras, higos y olivos. Genezaret era una zona muy poblada en la época de Jesús y se hallaba cerca de los centros urbanos de Tiberías, la sofisticada y animada capital de Herodes Antipas y también de Magdala. Recuerdan que esa era la ciudad natal de María Magdalena. La región de Genezaret no figuró de forma destacada en el ministerio de Jesús, como se recoge en los evangelios, pero sin duda su reputación debió de haber sido muy conocida, porque dice el texto que cuando la gente reconoció quién era Jesús, quién era Él, la voz corre por todos aquellos alrededores y entonces ocurre algo extraordinario. Eso es lo que nos dice el versículo 34 y parte del 35. Pero en la parte baja nos dice que ese ocurrir, ese algo extraordinario es porque dice que empezaron a traerle a todos los enfermos. Aquí la gente, fíjese bien cómo reconoce a Jesús, que tiene el poder que todos buscan y anhelan, porque Jesús no podía pasar desapercibido en ningún lugar. Su fama se había extendido de tal manera que todos le reconocían. También es importante hacer notar algo. En el versículo 35
nos dice que hicieron correr la voz por todo el entorno, es decir, a todo alrededor, avisando que allí estaba el Señor Jesús. Eso nos enseña que quienes conocen a Jesús no pueden sino hacerlo saber a otros. La noticia difundida trajo como resultado que todos buscaran la bendición de quien era el médico divino capaz de restaurar el orden de lo que el pecado había desordenado. Y bueno, el verso 36 nos indica que muchos de los que vivían en el territorio de Genazaret habrían oído de la sanidad que había llevado a cabo Jesús en Capernaum cuando una mujer hemorroica tocó el manto de Jesús. No sé si ustedes recuerden, en Mateo 9:20 habla de la mujer de flujo de sangre, donde tocó el manto de Jesús y fue sana. Así que muchos de los que vivían en el territorio de Genazaret y muchos enfermos, es posible que todos los enfermos, que eran muchos, temiesen que Jesús se cansara de atender a tantos y que cuando ellos llegaran no podrían ser sanos por él. Sin duda, dice el verso, que ellos decían, con tan solo tocar su manto, quedaré sano. Sin duda, la fe de todos aquellos hizo posible la sanidad de cuantos tenían algún tipo de enfermedad. Esa expresión, hermanos, si tan solo tocaré el manto, seré sano, nos habla de la fe. Y aquí podemos ver que su fe de aquellos enfermos es lo que permite que puedan recibir sanación. Pero a veces esa fe, hermanos, no tiene que ser una fe intelectual, es decir, una fe temporal. Porque el poder de Jesús, hermanos, no solamente tiene que ver con la sanidad física, sino también emocional y espiritual. Y quiero subrayar, hermanos, más en que el poder de Jesús es para la sanidad espiritual, es decir, para otorgar perdón por los pecados y sanidad al que está caído. Así que la fe de ellos, hermanos, quizá puede ser el motivo por que ellos fueron sanos. Sin embargo, hermanos, fíjese bien, lo que se destaca aquí en este verso no es la fe de la gente, sino el poder y el amor de Jesús. Porque el Señor permitió, hermanos, que todos cuanto lo desearan o tal vez lo necesitaran, pudieran tocar el borde del manto para sanidad. Con todo esto, lo que la gente buscaban a veces no era tanto la persona de Jesús como lo que Él era, es decir, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, sino que la gente a veces buscaba el poder sanador que les beneficiaba. Por eso decía, hermanos, que la sanación que Jesús hace no solamente puede ser al ámbito físico, sino tiene que ver con el ámbito integral. Por eso los relatos de Mateo permiten apreciar que las gentes eran movidas hacia Jesús por la utilidad y provecho material que les proporcionaba. Así que eran muy pocos los que buscaban a Cristo genuinamente para sanidad espiritual y provecho de sus almas. El poder admirable del Señor podemos ver en todos los evangelios que operó milagros completos.
es decir, integralmente. Mateo afirma que todos cuantos le tocaron quedaron completamente sanos. No importaba cuántos fueran los enfermos o cuáles fueran las enfermedades, todos quedaban sanos absoluta y totalmente, porque nunca se agota el poder sanador del Maestro. Así que nos invita a que cuando busquemos la sanidad de nuestra alma, el Señor permitirá, por amor y su poder, ser sanos. Porque el mismo poder del Señor está a disposición en el tiempo presente, déjeme decirle, para aquellos que se acercan a Él con fe. La primera gran sanidad total y completa que se puede recibir en Jesús es entrando en contacto con Jesús por medio de la fe. Y esta sanidad, hermanos, se da en el alma. Y si usted dice ¿qué es sanar el alma, hermanos? Esto es el perdón de los pecados y la recepción de la vida eterna. Y usted lo puede ver en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Así que, querido hermano, espero que usted escuche lo que le voy a decir y pueda prestar atención para aprender lo que la palabra esta mañana nos enseña. Y algo muy importante, hermanos, es que nadie se salva estando cerca de Jesús. Solo es posible la salvación cuando se entra en contacto con Él por medio de la fe. Hay mucha gente que se acerca a iglesias o está en misa o va a eventos multitudinarios donde hay un llamado a recibir sanidad. Pero el pasaje nos enseña, hermanos, que nadie se salva estando cerca de Jesús. Jesús se le acercaba a mucha gente, pero no todos ellos fueron salvos y sanos. Solo fueron sanos cuando entraron en contacto con Jesús por medio de la fe. Podemos ver a un leproso cuando gritó: Jesús, Hijo de David, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor respondió: quiero. O podemos ver a un siervo gritando igualmente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Allí podemos ver que aquellos que clamaron, que entraron en contacto con Jesús, es decir, una relación, un encuentro personal con Él, pudieron ser salvos por medio de la fe. Y esto, hermanos, nos deja 3 enseñanzas importantes que quiero compartir con ustedes. Número 1, hermanos, hay 3 razones que a partir de hoy no debemos o podemos dejar que siga pasando en nuestros tiempos. El primero, hermanos, es que usted y yo como creyentes, sabiendo que el poder de Jesús es para salvación, usted como yo deberíamos como creyentes, discípulos, conducir al mayor número posible de enfermos espirituales al Salvador. Si usted en algún momento considera que tiene el poder para sanar, déjeme decirle que está equivocado. Porque el único que tiene el poder sanador y salvador es Cristo Jesús. Número 2.
El pasaje nos enseña a que te puedas abrir de forma consciente al poder y la presencia y al amor de Jesús en los momentos difíciles. Y quiero compartir con ustedes algo muy, muy personal. Cuando mi esposa dio a luz a mi tercer hijo, que era una hermosa pequeña, aprendimos esta lección. Cuando nuestra pequeñita tenía un añito, se le atoró algo en la garganta cuando ella desayunaba junto a mi esposa. Así que mi esposa inmediatamente la llevó a urgencias porque ella no podía respirar. Cuando llegó al hospital, el doctor le notificó que habría de hacer una operación urgente porque le habían detectado un tumor en la garganta. Así que cuando yo llegué y fui a ver al doctor, el doctor me dijo que necesitaba una inmediata intervención porque de no hacerlo, ella moriría. Y que uno de los dos debía llevarla al quirófano. Cuando yo la acompañé para que le hicieran la cirugía y le entregué en los brazos del doctor a mi hija, el doctor la entregó a las enfermeras y él se detuvo y me dijo: señor, no le aseguro que ella pueda salir con vida. En ese momento, hermanos, una ola de pánico nos inundó al escuchar aquellas palabras. Primeramente cuando me lo dijo y después que le comenté a mi esposa. Empezamos a hundirnos en un pozo de desesperación. Pero en medio de aquella impotencia, nos abrazamos y clamamos a Dios. Con plena conciencia entregamos a nuestra pequeña Chloe de regreso a su Padre Celestial, sabiendo que Él la amaba mucho más que nosotros. Pero también le pedimos el toque sanador de Jesús en su vida. Hermanos, sentimos cómo la calidez de la paz divina se desbordaba en nuestras almas aquella tarde-noche. Pero también experimentamos la milagrosa sanidad de nuestra hija. Desde entonces hemos vivido otras y muchas situaciones difíciles, y no todas acabaron de una forma tan positiva. Pero aquella ocasión aprendimos la realidad de que el resultado no es lo que importa en realidad, sino que tuvimos la bendición de que Dios la sanara. Pero si Él se la hubiera llevado con Él, es decir, si ella hubiera muerto, sabemos de que de algún modo el Señor nos habría sustentado en aquella crisis. Lo que importa de la sanidad es la calma, la paz de nuestra alma. Y eso empieza en que invoquemos continuamente el poder y la presencia y el amor de Jesús en todas nuestras circunstancias. Porque a menudo, hermanos, cuando viene la tormenta, cuando viene el rechazo, la soledad, el dolor, la tristeza, la adversidad, la aflicción, en vez de tocar la presencia de Dios,
culpamos y también rechazamos el poder sanador de Cristo, porque a veces queremos que las cosas sean a nuestra manera. Pero Dios, hermanos, siempre a través de su poder y de su amor, nos ayudará a atravesar cualquier circunstancia que estemos pasando. Solo como aquellos hombres, dígale al Señor, si tan solo tocare el borde de tu manto, será o sanaré o será sano aquel que yo pida, mi ser querido, mi cónyuge, mi hijo. Porque Dios, hermanos, en su amor y su poder, Él siempre obrará en favor de sus hijos. Y por último, hermanos, el discipulado y el liderazgo bajo Jesús. El ser discípulo, el ser líder bajo Jesús, también exige una fe eficaz en su poder divino. Y eso es, hermanos, humillarnos en adoración ante la identidad divina de Jesús. Reconocer quién es Jesús. Los acontecimientos de esta narración nos enseñan que Jesús exige que adoremos con humildad su presencia divina, su mesianidad, porque aquellos habitantes de la ciudad natal de Jesús de Nazaret tenían una comprensión defectuosa sobre Jesús, y esto hizo que lo rechazaran. Sin embargo, cuando los discípulos vieron cómo Jesús sanaba, alimentaba a la multitud, cómo caminó hacia ellos sobre el agua, cómo capacitó a Pedro para que tuvieran y anduviera sobre el mar, a pesar de que él dudara, Él los salvó y calmó la tempestad. Y lo entendieron de una forma muy distinta. Hermanos, Dios nos permite entrar en contacto con Cristo a través de la fe. Y su amor y poder sanador a través del amor y de su presencia traerá salvación de nuestra alma y sanidad. Deseo, querido hermano, amigo, que usted, como su servidor, que aprendió la lección de que Dios está allí cuando estamos al límite de cualquier circunstancia que estemos o podamos atravesar, podamos confiar, podamos reconocer su presencia para poder experimentar la sanidad de nuestra alma, es decir, la salvación, su vida eterna, pero también la sanidad integral de nuestro ser. Querido hermano, deseo que aprendamos la lección, porque de no ser así, entonces seguiremos atravesando por circunstancias adversas, donde nuestra fe será tambaleada, será menguada, y el poder de Dios no obrará en nosotros. Que Dios, hermanos, les bendiga, les permita llevar a aquellos enfermos espirituales al doctor de doctores espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Paz a vosotros.